Hola, bienvenidos a Ingeniería Civil Online. Vamos a continuar con la parte 2 del curso Análisis Estructural. Continuamos con la parte 2 del criterio estructural. Una vez que comenzamos a introducirnos en el mundo del análisis estructural, vamos a comenzar a interactuar con diferentes conceptos y palabras y términos que muchas veces en principio no alcanzamos a entender. Por eso es muy importante poder adoptar este tipo de conceptos a nuestro lenguaje común y no solamente introducirlos, sino también conocer la definición de estos. Un ejemplo de ellos es masa, peso, volumen, densidad, peso específico, y este pequeño grupo es uno de ellos. Masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y las unidades en las que se expresa es kilogramos, gramos, libras, toneladas, etc. El peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un cuerpo. Las unidades en las que se expresa son kilogramos, gramos, libras y toneladas. Un ejemplo, pues es la atracción que ejerce la Tierra sobre todos los elementos en dirección al centro de la misma. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y sus unidades son metro cúbico, litro, galón, etc. Un ejemplo es el espacio ocupado por los elementos estructurales como losas, traves, columnas, etc. y se requiere de 3 dimensiones para su cálculo: el largo, ancho y altura. La densidad es la relación de la masa entre su volumen. Las unidades en las cuales se maneja es kilogramo metro cúbico, kilogramo centímetro cúbico, newton metro cúbico. En el caso del peso específico es la relación entre el peso y el volumen, y esta se expresa en kilogramos metro cúbico o newtons metro cúbico. Un ejemplo pues es el peso volumétrico del concreto reforzado, que es de 2.400 kilogramos por metro cúbico, o bien el peso volumétrico del concreto simple, que es de 2.200 kilogramos por metro cúbico. Como puedes ver, en este caso pues simplemente es la aplicación en el cálculo del peso de los elementos estructurales. Se trata de cómo obtener el peso propio de una estructura. Otros conceptos que son muy importantes y que realmente siempre te van a acompañar a lo largo de toda tu vida como ingeniero civil en el diseño estructural es este otro grupo de conceptos. Compresión son las fuerzas que actúan sobre la misma línea de acción hacia un punto intermedio entre ellas. La tensión es la fuerza que actúa sobre la misma línea de acción en sentido contrario sobre un elemento. La flexión es la combinación de 2 esfuerzos que se presentan de manera simultánea, que son la compresión y la tensión. En este ejemplo, la compresión se encuentra en la fibra superior del elemento y la tensión se encuentra en la fibra inferior del elemento. La torsión es el efecto que se produce en un elemento al aplicar fuerzas paralelas de igual magnitud, pero en sentidos opuestos en un elemento. Prácticamente es torcer el elemento. El cortante se define como la suma algebraica de todas las fuerzas externas perpendiculares al plano que las resiste, es decir, sobre el eje. Por lo tanto, se define como la relación entre la fuerza y el área a través de la cual se produce el deslizamiento. Para dar inicio al análisis estructural, es muy importante que sepas que hay ciertos pasos. El primero es el diseño de la estructura, que no es lo mismo que el análisis. El diseño de la estructura es la definición de las características de la estructura, es decir, qué tipo de material vas a utilizar, las dimensiones de traves, de vigas, de columnas, de losas. En cambio, el análisis de la estructura es la comprobación de que el diseño propuesto es adecuado, y en caso contrario, pues se hace un nuevo análisis. Por lo tanto, el análisis estructural de un edificio requiere determinar las situaciones de dimensionamiento que resulten más desfavorables, establecer las acciones que deben tener en cuenta y modelos adecuados para la estructura, realizar el cálculo estructural adoptando métodos de cálculos adecuados a cada problema, y finalmente verificar que, para las situaciones de dimensionado correspondientes, no sobrepasen los estados límites, que estos se definen en las normas técnicas complementarias o bien el código de construcción de tu país. Entonces, como puedes ver, hay fases del análisis estructural. Por lo tanto, el objetivo del análisis estructural es determinar los valores de las reacciones, esfuerzos internos, tensiones y deformaciones en las estructuras. Asimismo, verificar que la estructura se comporta adecuadamente ante ellos. Esto implica estimar las acciones, cálculos de las reacciones que actuarán sobre la estructura, calcular los esfuerzos internos en cada uno de los elementos que forman la estructura,
calcular las tensiones en las secciones más desfavorables de cada elemento, calcular las deformaciones de todos los elementos, verificar que las tensiones y deformaciones son aceptables y, una vez más, verificar que las tensiones y deformaciones son aceptables, es decir, que con ellos se cumplan los requisitos de resistencia y rigidez, y en este caso se trata de las normas técnicas complementarias de la Ciudad de México. Para determinar las acciones, en este caso las cargas, que actúan sobre una estructura, hay que prever las distintas situaciones de carga que le afectarán a lo largo de toda su vida útil y cuantificar sus valores máximos y las posibles combinaciones de estas, lo cual es una tarea extensa y a detalle. Para determinar el cálculo de las cargas muertas o permanentes que actúan continuamente sobre las estructuras, se realiza en base al volumen y al peso volumétrico de los elementos estructurales y acabados que conforman la carga muerta de la estructura, por lo que se debe conocer el proyecto arquitectónico a detalle, incluyendo acabados, tipo y calidad de materiales que se recomiendan de origen, así como el uso que tendría el edificio. Por lo tanto, es imprescindible conocer los detalles arquitectónicos de un proyecto. Algunos de los valores a considerar dentro del proyecto se encuentran determinadas en las normas técnicas complementarias. En el caso de las cargas permanentes, que simplemente se refiere al peso propio de la estructura, en las normas técnicas complementarias sobre criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones, nos indica que el peso muerto calculado de losas de concreto de peso normal colocadas en el lugar se incrementará en 20 kilogramos por metro cuadrado cuando se coloque una capa de mortero de peso normal. El peso calculado de esta capa se incrementará también en 20 kilogramos por metro cuadrado, de manera que el incremento total será de 40 kilogramos por metro cuadrado. Y esto se refiere a los famosos 40 kilogramos por metro cuadrado que se agregan por norma. Y esta leyenda la vas a poder encontrar en las NTC de la Ciudad de México en el apartado 512. En el caso de las cargas variables, es decir, las cargas vivas, encontramos que para la aplicación de las cargas vivas unitarias se deberá tomar en consideración las siguientes disposiciones. La carga viva máxima se deberá emplear para diseño estructural por fuerzas gravitacionales y para calcular asentamientos inmediatos en suelos, así como para el diseño estructural de los cimientos ante cargas gravitacionales. Las cargas uniformes de la tabla 6.1 se consideran distribuidas sobre el área tributaria de cada elemento. Bueno, esta tabla 6.1 a la que me refiero se encuentra en las normas técnicas complementarias sobre criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones. Y en esta tabla de cargas vivas, como podemos ver, según el destino de la estructura, en este caso, por ejemplo, la casa habitación, nos indica ciertos parámetros de cargas vivas unitarias recomendadas. Pero recuerda que todo es en base a un criterio de condiciones, uso y tipo de estructura. Cabe mencionar que para lograr un análisis estructural óptimo, por ejemplo, de un edificio de 5 o 10 pisos o naves industriales ya muy grandes, es muy difícil y muy complejo pues hacer un análisis estructural a mano. Por lo tanto, calcular reacciones, esfuerzos, tensiones y deformaciones de forma manual pues es obligatorio, aun cuando en la mayor parte de las estructuras de edificación, especialmente en las hiperestáticas, el análisis estructural no puede realizarse de forma manual, por lo que es necesario utilizar un programa de cálculo. No me queda más que darte las gracias por tu tiempo y recordarte que no olvides compartir, suscribirte, practicar y dar like. Nos vemos en el siguiente video.